punta, ¿ok? Entonces, Matías tenía una pregunta. ¿Cuál es? Ya, lo que pasa es que ahora usted escribió lo que está dentro del determinante como lambda por i menos t, ¿cierto? Claro. Pero más adelante cuando uno empieza a escribir las matrices se escribe al revés, se escribe la matriz menos el lambda por i. ¿Eso por qué era? Ah, no, yo creo que Porque vamos. en el libro igual aparece así. Claro, es que eso es lo que, mira, es que da lo mismo en lo que respecta a esta ecuación, da lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo una matriz P, en este caso la matriz P es, o sea, el operador es P menos lambda I, ¿ya? Como lo escribí aquí originalmente. Eh, ya, pero entonces, tengo esta ecuación. ¿Qué pasa si yo considero, en vez de B, considero menos B? Entonces, en este caso, menos B va a ser al revés. Lambda I menos T. ¿Ya? Aquí la cosa cambia, el lambda está primero. ¿Ya? Bueno, pero es que si yo hago determinante de menos B, por una de las propiedades del determinante, recuerde que este menos, al yo cambiar el signo a la matriz completa, le estoy poniendo un signo menos a cada fila. Y por cada fila, yo puedo ir sacando un signo menos. Y como hay n filas, esto me va a dar menos 1 a la n determinante de p. Si yo estoy haciendo determinante p igual a 0, bueno, menos 1 a la n por 0, pues sigue siendo 0. Y viceversa, si el determinante de menos b es 0, si esto es 0, como este es un signo, significa que el determinante de b es 0. O sea, estoy en este caso. Es decir, son equivalentes. Sencillo. El determinante de b igual a 0 es lo mismo que decir que el determinante de menos b es igual a 0. No es que sean iguales, pero que uno sea 0 es lo mismo que el otro sea 0. ¿No? Ahora, en algunos libros prefieren trabajar con esto. ¿No? Pero si hacen esto y calculan el polinomio característico, le va a aparecer el lambda a la n con un signo negativo. Va a depender del tamaño de la matriz. Si hacen esto, va a quedar aquí más menos lambda a la n. ¿Qué signo? Este. En cambio, si yo uso este, siempre el lambda a la n va a aparecer con un signo más, porque aquí aparece el lambda primero. Y nosotros vamos a usar esta forma. Y cuando lo hagamos en el próximo ejemplo, cuando usemos matrices, cuando hagamos los ejemplos, yo voy a siempre voy a poner el lambda primero, y van a salir siempre los polinomios, van a salir con signo con coeficiente líder positivo, 1, polinomios mónicos. Vamos a hacer un primer ejemplo de cómo calcular el polinomio característico. ¿Okay? Entonces, vamos a cambiar de lápiz. A ver si eso me ayuda con para borrar la pizarra más fácil. Entonces, ya vimos las definiciones, vimos lo que eran los valores propios, el teorema 1 del libro, cómo hallarlos. Y antes de, y bueno, aquí hay una de las propiedades importantes, ya la vamos a hacer, pero hagamos un ejemplo inmediato, un ejemplo rápidamente. Ejemplo. Entonces, CAT, un operador de R2 en R2, tal que la matriz de este operador en la base canónica, C sub 2 en la base canónica de R2, que tenga esta matriz. Voy a hacer ese ejemplo. Esa matriz no es diagonal, ¿no? Porque, bueno, porque para que sea diagonal tendría que haber aquí números en la diagonal, que podrían ser ambos ceros, da lo mismo, pero aquí tendría que haber un cero y aquí también, no hay. Y que esa no es diagonal. Y claramente no es diagonal. Calculemos el polinomio característico. ¿Cuál es el polinomio característico?
Entonces quiero hallar los valores propios. Entonces voy a calcular el determinante de lambda veces la identidad del tamaño 2 por 2, porque estamos en R2, menos T. Entonces, si yo hago eso, calcular el determinante de un operador lineal es lo mismo que calcular el determinante de cualquier matriz que represente. Cualquier matriz, y recuerden ustedes que para las matrices uno también puede usar las barras, en vez de la palabra det, uno puede usar las barras. Y aquí voy a escribir la matriz que le corresponde. Bueno, la matriz de lambda veces la identidad es súper fácil. Entonces, lambda 0, 0. Menos. Y aquí tengo la matriz de la base canónica. Estoy calculando la matriz de este operador en la base canónica. Y si yo hago esa red, va a quedar lambda, la identidad que es esta, menos la matriz de t. Y tengo que restar, entonces que aquí lambda menos 0. 0 menos, me queda un 1. 0 menos 1 acá. Y tengo lambda menos 0, lambda. Así que aquí tengo el polinomio característico, es este determinante. Y eso lo voy a calcular en la pizarra de allá. En esta pizarra parece que el lápiz azul se comporta mejor, entonces vamos a ir tomando el lápiz, no hay problema. Un lápiz de sobra. Entonces ahora tengo que calcular ese determinante. Bueno, pero el determinante es lambda por este menos por el más, lambda cuadrado más 1. Así que el polinomio característico de t, vamos a usar esta letra c sub t, característico de t, y vamos a usar la variable x con lambda, x cuadrado más 1. Este es el polinomio característico de este operador. Y entonces ahora tengo que recuerden ustedes que los valores propios van a ser aquellos que hacen nulo. Entonces, lambda es valor propio de t. Sí, solamente sí, se sub t lambda es 0. Tiene que anular el característico. Ya, pero es que el característico es elevar al cuadrado y sumar 1. Entonces necesito hallar todos los lambdas cuando yo le sume todos los lambdas. Cuando yo haga lambda cuadrado más 1 me dé 0. Y aquí tengo un problema grave porque estoy trabajando en R. Aquí tengo una ecuación que solamente tiene raíces complejas. No existe ningún valor propio. No existe ningún lambda en R que satisfaga esta ecuación. Entonces, este operador no tiene valores propios. Jamás podré hacerlo diagonalizable sobre R, sobre los reales. ¿Ok? Ahí tengo un problema grave. Entonces, como yo les dije en la clase anterior, no todos los operadores van a ser diagonalizables. Y aquí hay uno, y la culpa la tiene el cuerpo, porque el cuerpo R no tiene suficiente espacio para incluir estas raíces. O sea que hay un defecto del cuerpo. En el ejemplo 2, veamos si tengo más suerte con el ejemplo 2. Ejemplo 2, es el lápiz rojo, se borró fácilmente, así que cambiar al rojo ahora. Una clase multicolor. ¿Ya? Entonces veamos el ejemplo 2. Entonces ahora sí vamos a subir de dimensión. Vamos a trabajar en dimensión 3. Una matriz de 3 por 3. Es una matriz complicada porque tiene muchos coeficientes no nulos. Tiene muchos coeficientes no nulos.
Y entonces, por ejemplo, calcular determinantes complicados, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de cambiar la base, hallar la base, una base propia si es que existe. Pero para hallar la base propia, si es que existe, primero hay que hallar los valores propios. Y los valores propios son las raíces del polinomio característico. Entonces, primero hay que hallar el polinomio característico. Y entonces, el polinomio característico, bueno, ya sabemos cómo se halla. Tengo que ser X veces la identidad menos la matriz. Entonces, X veces la identidad tiene puras X en la diagonal y 0 fuera. Entonces, ustedes ven que va a quedar aquí X menos 3. Como es X y menos A, todos los signos de los tienen que cambiar. Menos 1, menos 1 acá. Aquí tengo 1 positivo, menos 2, X menos 2. Ustedes ven que le estoy cambiando el signo a todo. Porque estoy haciendo X y menos A. Esto que está aquí es X y menos A en el terminal. Yo tengo 1 positivo, menos 2 y X menos 0 más 0 da lo mismo, es X. Tengo que calcular este determinante. Por supuesto que este determinante yo lo puedo calcular con el método de Laplace. Es decir, me paro aquí, borro esto, y calculo el determinante 2 por 2, y después, pero es que eso me va a resultar en un polinomio complicado de grado 3, y después tengo que hallar las raíces, entonces no me conviene. Entonces me conviene calcular este polinomio característico, me conviene calcularlo de tal manera que el resultado me salga factorizado. Y para hacer eso, lo mejor es usar operaciones elementales sobre la matriz, o por filas o por columnas, lo que sea más apropiado para poder calcular el polinomio característico y que salga factorizado. Y esto yo lo hice. Profe, Yes, diga. entonces hay una transformación lineal que tiene como asociada a una matriz, que es la que está ahí, sobre alguna base. Esta es la matriz de T, en la base canónica, de R3. Entonces esta T, aquí tengo una T, esto está asociado, ¿se ve bien ahí, no? Tengo una T que va de R3 en R3, y estoy usando la base canónica de R3 para encontrarle la matriz. Eso. Ah, ya. Y ahora estoy buscando otra base. Ah, Pero para hallar otra base, si es que existe, para hallar la base propia, primero tengo que hallar el polinomio característico, hallar las raíces y ver si tiene suficientes raíces, o quizás no tiene suficientes raíces, pero aún así tengo suficientes vectores propios. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero lo esencial, lo fundamental, es que yo pueda calcular este característico y que me salga factorizado. ¿Ya? Entonces, operar por filas o por columnas. A ver qué podemos hacer. Por ejemplo, si a esta, aquí hay varias posibilidades, pero no es única. Por ejemplo, aquí está como natural a la columna 2 sumarle la columna 3. Porque en ese caso aquí me da un 0. Pero aquí me da x menos 1 y aquí no me da x menos 1. La idea es que aparezca aquí 0, una expresión y la misma para poder factorizarla. Entonces, la suma de la segunda y tercera columna no es apropiada, no me sirve. Aunque era natural, porque aquí estas se hacen claramente 0. Esa suma. Entonces, bueno, podemos intentar esta fila, estas dos filas, porque si a esta fila, a la segunda, le resto la tercera, aquí me va a quedar un 0, aquí me va a quedar x, pero aquí me va a quedar 1 menos x, y no voy a poder factorizarlo, así que tampoco sirve eso. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, por ejemplo, si a la primera columna yo le sumo 2 veces esta, o sea, si yo hago, veamos si funciona eso, no sé si va a funcionar. Entonces voy a calcular x menos 3, menos 1, 1, menos 2, x menos 2, 1, menos 2, menos 2, x.
Aquí voy a hacer a la primera columna, le voy a sumar 2 veces la tercera. Porque entonces aquí tengo un menos 2 más 2 veces que me va a dar 0 igual. Y aquí me va a dar menos 2 más 2x. Y aquí me va a dar, parece que este funciona, porque mira, aquí me va a dar x menos 3 más 2. Aquí menos 1. Este queda igual, este queda igual. Aquí me va a quedar menos 2 más 2 veces 0. Esa era la idea. Aquí me va a quedar menos 2 más 2x. Menos 2 más 2x. Y ahora sí estamos bien, aparentemente, porque aquí tengo 2 veces este. Claro, porque este que está aquí es 2 veces este. Queda 2x menos 2, lo mismo que menos 2 más 2x. Entonces, ustedes ven que esta era la correcta. Entonces, ahora yo tengo un x menos 1 y aquí también tengo un x menos 1. De hecho, esto es 2 por x menos 1. Entonces lo puedo factorizar el x menos 1. Aquí me va a quedar 1, menos 1, 1, 0, x menos 2, 1, 2, menos 2x. Y ahora entonces estoy en una situación ideal, porque logré sacar un factor, y como yo sé que el polinomio es de grado 3, aquí me va a quedar un cuadrático, el cual lo puedo factorizar, porque yo conozco cómo factorizar cuadrático. Sigamos con ese cálculo, entonces ese cálculo salió bien. Entonces ustedes ven que requiere cierta experiencia, cierta cachativa en chileno, ¿ya? Pero eso se logra con la experiencia. Entre más ejercicio ustedes hagan, mejor, porque el Moodle está lleno. Mi guía tiene 800 ejercicios de sistema. O sea, vuelvo a es rojo, rojo. Ok, entonces voy a continuar aquí ese cálculo. Porque era x menos 1. Y ahora, aquí también puedo hacer una operación por fila, porque aquí ya está fácil, porque aquí ya tengo un 1. Y ahora voy a matar a ese. Entonces, lo que viene a continuación va a ser x menos 1. Entonces voy a hacer la tercera menos 2 veces la primera fila. Entonces me va a quedar 1 menos 1, 1, 0, x menos 2, 1. Y dije que a esta le iba a restar 2 veces esta. Bien. Esta menos 2 veces esta me da otro 0. Esta menos 2 veces esta me da x menos 2. Y entonces ahora esta matriz que apareció aquí me dio triangular. Entonces el determinante es esa papita. Porque es x menos 2 por x menos 2. Ahí calculé el polinomio característico. Entonces, primera consecuencia, ya tengo mis valores propios, que son las raíces. Ya, pero este aparece una sola vez, pero este está repetido, porque aparece en cuadrado y este se dice que tiene multiplicidad algebraica igual a 2. Está repetido. Y este tiene multiplicidad algebraica igual a 1. Los que están repetidos causan problemas. Si yo hubiese conseguido 3, porque hay ejemplos donde el determinante aparecen 3 raíces. Por ejemplo, x menos 1, x menos 2, x más 4. Algunos ejemplos van a ser así. Yo voy a tener 3 valores propios. Recuerden que por el hecho de ser valores propios, el núcleo de p menos lambda i es no nulo. Por lo tanto, ahí por lo menos siempre va a haber un vector propio. Si tengo tres valores propios distintos, 3 valores propios, cada valor propio me va a otorgar por lo menos un vector propio. Y como estoy en dimensión 3, y ya voy a tener 3 vectores propios, estos van a tener que formar una base. Vamos a ver más adelante que los vectores propios son siempre LI, asociados a valores propios distintos. Son LI. Entonces, corolario, cuando uno calcula un polinomio característico en un espacio de dimensión 3 y me aparecen 3 raíces distintas,
estoy con suerte, porque significa que voy a encontrar 3 vectores propios. Voy a encontrar una base propia. Voy a poder diagonalizar la matriz. O sea, va a haber una base en la cual el operador tiene matriz diagonal. El problema es cuando aparecen repeticiones. Aquí está repetido. Yo no sé si este repetido me va a dar un vector propio o 2. Este, lambda igual a 1, que no está repetido, estoy seguro que me da un vector. Y aquí podría suceder que aquí me dé 1 o me den 2 de ley. Si me da 2, ya tengo otro, son 3, diagonalizar. Y si no, no va a alcanzarme, porque puedo tener un vector acá y otro acá, y no voy a quedar corto porque estoy en dimensión 3. Entonces, veamos. Calculemos ambos. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular los siguientes espacios. Estos se llaman los espacios propios asociados. Al lambda igual a 1, tengo que hallar el núcleo de lambda i menos t para este lambda. Entonces quiere decir que este es el núcleo como espacio vectorial. Entonces es equivalente a hallar el espacio nulo, porque se usa la nomenclatura Kerr cuando estoy hablando de operadores lineales. Pero cuando estoy hablando de matrices se llama nulo, el espacio nulo. Entonces, y el lambda vale 1. Entonces, yo tengo que hacer la nulidad. Lamentablemente la borré la matriz. Me parece que ahí está. Eso tengo que hacer lambda igual a 1. Entonces, calcular la nulidad de la matriz identidad menos la matriz A. Y ver qué dimensión tiene este espacio. Este es el espacio nulo y la dimensión de este espacio es lo que se llama nulidad con n chica, ¿no? Va a ser la dimensión de este espacio nulo. Y eso me va a decir cuántos vectores propios me van a salir. LI. Entonces veamos. ¿Qué necesito? Necesito borrar todo salvo esta, porque esta matriz que está aquí es exactamente x y menos a, me parece. Porque esta es la que obtuve antes de hacer cualquier operación. A ver, veamos si es cierto. Esta que está aquí es x y menos a. ¿Será cierto? X menos 3, menos 1, y menos 2, menos 2, 1. Bien, esta está bien. Esta aquí fue antes de hacer cualquier operación. Entonces, uno, cuando está en esta etapa, tiene que trabajar con la matriz x y menos a antes de hacerle operaciones, porque aquí las cosas tienen que ser en orden. Por ejemplo, y me han hecho esta pregunta y está respondida con detalle en el Moodle. Ustedes pueden ver ahí un archivo que dice respuesta a una pregunta importante de un estudiante. Y ese estudiante hace mucho tiempo ya me preguntó, profe, es complicado hallar el determinante aquí porque hay que operar por filas para que salga factorizado. Y me dijo, profe, ¿qué pasa si yo opero con la matriz primero? Hago operaciones elementales en la matriz A para simplificarla y ahí recién le calculo el determinante característico, sería más fácil. Es que no se puede. No son equivalentes. O sea, si yo opero sobre A primero y después calculo el determinante, no es lo mismo que calcular el determinante y operar sobre, al revés, ¿me entienden? No son conmutativos. Eso está explicado en el Moodle. Entonces, uno no puede calcular esto, tiene que hacerlo acá. No puede calcular haciendo operaciones elementales sobre la matriz. Aquí tengo que yo calcular el espacio nulo. En este caso, el lambda vale 1, el x vale 1. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el espacio nulo de cuál matriz. Esta matriz, cuando el x vale 1, es decir, menos 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1, 1, menos 2, menos 2, 1. Tengo que hallar el espacio nulo. Este es el valor propio lambda igual a 1, que yo sé que tiene que darme por lo menos un vector, y de hecho me lo da uno solo. Eso lo vamos a ver después en un teorema. Ya, pues veamos.
obviamente, la segunda fila es idéntica con la primera. Así que puedo eliminar una de ellas. Como esta va a ser puro 0, la pongo al final. Y esta la muevo para acá. Ahora estas ya no son idénticas, ¿ya? Ojo. Y estoy calculando la nulidad. Yo quiero ver cuántas filas no nulas hay. Ok, so, esa no hay que borrarla. Esta sí la puedo borrar. Esta fue el valor propio 2 que estaba repetido. No hay que olvidar, el valor propio 2 repetido. Entonces tengo que hacer lo mismo después, pero con 2, con x igual a 2, porque el 2 ese era el otro que estaba repetido. Y ahora está rojo en esta visión. Rojo. Ok, continúo. Y entonces, obviamente, a esta fila le resto la primera, y me va a quedar menos 2, menos 1, 1, esta menos es 0, esta menos esta, menos 1, esta menos esta es 0. Y estoy buscando el espacio nulo. Ahora quiero ver el espacio solución. Al poner esto igual a 0. Entonces, en el espacio nulo, ustedes ven que si yo quiero calcular el núcleo, porque eso es lo que estoy haciendo, calculando el núcleo de esta, el espacio nulo, tengo que hacer esto. Eso me va a dar inmediatamente que mi Y tiene que ser 0. En la última línea no da ninguna relación. Pero como yo ya sé que mi Y vale 0, ahora la primera ecuación es menos 2x menos Y, que no cuenta porque mi Y es 0, más z igual 0. Y entonces aquí me da el valor para z. 2x, z tiene que ser 2x. Y mi Y es 0. Entonces el espacio nulo de la matriz en cuestión, es decir, y, porque el valor propio era igual a 1, así que y 2 menos a, el espacio nulo. Y acabo de ver, el espacio nulo, todos los vectores van a ser múltiplos de uno solo. Porque el Y me salió 0 siempre, y si yo me doy un X, por ejemplo 1, el Z necesariamente vale 2. Y ahí está el espacio nulo. Y este es un vector propio. Vector propio. Vector propio con valor propio asociado 1. Este es el que no estaba repetido. Ya, Profesor, dígame. y hay el otro vector propio con el valor asociado al lambda igual a 1 sería el Es que no es más. 0,1, 0,0,0. No, porque recuerden que el 0,0,0 no puede ser un vector propio si va a ser parte de una base. Entonces, como el X y el Z son arbitrarios, pues podríamos decir que es 1,0,1. 1,0,1. No, porque si tú te das no importa el valor que te des para X, el Z tiene que ser el doble. Aquí yo puse 1, por lo tanto es 2. Si aquí pongo 5, aquí va a ser 10, etc. Y el Y está por decreto igual a 0. Tiene que ser 0. Y si tú te das el valor X igual 0, vale, 0, pero que te da 0, 0, 0 es un vector propio. Porque No, me confundí de valor propio. Pensaba que estaba hablando del 0 y no del 1, porque el 0 tiene multiplicidad 2. es que tú estás hablando del valor propio 0, es que encontramos dos valores propios, el 1 y el 2 nomás. No hay valor propio 0, hay uno solo. O sea, hay dos, el 1 y el 2. Recuerda que el polinomio característico fue este. Entonces me traspapelé yo. Claro, Disculpe. aquí hay este valor propio no está repetido y ya vimos que me otorga un vector propio, el V1. Y ahora me resta por evaluar el que está repetido. Aquí está la parte carnuda, ¿ya? El otro es puro hueso. Este es lo que importa. Okay, so, blue, aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, pero ahora voy a cambiar al otro valor propio. El lambda igual a 2. Este no tiene más, así que esto empieza. Ya, ok. Ok, so ahora x igual a 2. Entonces ahora vamos a ver el valor propio, el que está repetido, lambda igual a 2.
tengo que calcular el espacio nulo con 12. 1, 1, 1. 2, 0. 1. 2, 2, 2. Ok, bueno, algo sí puedo ver, que la última fila es 2 veces la primera. Seguro, porque tengo menos 2, 2. Es la otra, ¿ya? Así que estamos bien. 1, menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0. Esta es el múltiplo. Ya, bien. Y aquí puedo continuar. Esto ya es historia, ya no lo necesito. Este sí. Este era uno de los vectores propios, este sí me importa. Este no lo borro. Ok, so. Y aquí, entonces, si yo quiero, le puedo cambiar el signo a todos los números de la primera. Claro que puedo hacerlo, a PHL. Y ahora, a esta fila le sumo 2 veces esa. A esta fila le sumo 2 veces la 0. ¿Está bien? Lo hice bien. Este más 2, este más 2, este más 2. Yeah. Entonces ahora tengo esa situación. Ya, pues entonces aquí tengo un problema. Bueno, no es un problema, me dan 2 ecuaciones. De hecho, yo podría buscar la forma escalonada reducida. Con este 2 matar a ese, pero es muy complicado. Mejor hacer las ecuaciones. X más y menos z igual 0 es la primera. Y después aquí 2y menos z igual 0. Entonces aquí obtengo que el z tiene que ser 2y. De acá. Este compadre está molestando, lo vamos a hacer allá. A ver, claro. Puse la aplicación ahí. Bueno, no importa, demasiado largo. So, anyway. Aquí tengo un vector que era el 1, 0, 2. Este es el que compré antes, ¿ya? Entonces tengo que borrar. Tenía que usar el lápiz rojo, ya, bueno. Está bien. So, z igual 2i. Ya, pues ya aquí arriba entonces tengo x más y menos z, pero es que es 2i. Entonces, la primera ecuación me va a quedar que el x es igual al y. ¿Qué significa? Que cualquier vector aquí va a tener la forma x, x, 2y, que es lo mismo que 2x. Entonces el espacio propio aquí está generado por un solo vector. Entonces, ¿qué significa? Si acabo de encontrarme con la mala noticia de que el núcleo de 2i menos t está generado por el vector 1, 1, 2. Y entonces tengo un segundo vector propio, pero no me alcanza para formar una base del espacio si el espacio tiene dimensión 3. Yo aquí tengo 2 nomás. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, así de puro picado nomás, de costado, ya no importa, voy a considerar la base con los 2 vectores que tengo nomás y le voy a agregar uno cualquiera al final. Uno cualquiera se lo voy a agregar, ¿ya? Me dio rabia, así que voy a considerar, no voy a conseguir mi base T, porque voy a tener, lo borré, era el 102, 102, y tengo el 1, 1, 2, yo quiero poner cualquiera, pongámosle uno de la base canónica. El primero de la base canónica. Esta no va a ser una base no va a ser una base propia, no me va a diagonalizar. No me va a diagonalizar la matriz. Pero por lo menos yo sé, que cuando le aplique la matriz original a este vector,
como es vector propio, con valor propio 1, tiene que dar 1 veces el mismo. ¿Ya? Ese es esa. Y si se lo aplico al otro vector, 1, 1, 2, como este es un vector propio, pero el valor propio cambió, es 2, así que estos 2 veces tiene que ser. Y ahora el último, no sé, pues 3, 1, porque el último lo elegí al azar, no, 2, 2, 0, 1, 0, 0. Y eso me va a dar simplemente, me selecciona la primera fila, no, la primera columna. 3 por 1 y todo más 0, 2 por 1, entonces aquí me da el vector 3, 2, 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo, veamos si es cierto, ¿ah? Para pues, dijo el desconfiado, 3 por 1 menos, más 1 por 0, menos 2. 3 menos 2, 1. Bien. 2, 0 no cuenta, 2 menos 2, 0. Bien. 2 por 1, 2 por 0 no cuenta, 0 no cuenta, 2. Bien. Funciona. De aquí, 3 por 1 más 1 por 1, 4, menos 2, 2. 2 por 1, 2. Bien. 2 más 4 menos 2, 2 nuevamente. Bien, funciona. Aquí, 2 más 2, 4, pero no que 2 por 2. Funciona. Así que ahí comprobé que eran vectores propios, ¿viste? Pero este no, porque este está elegido al azar. Y este que está aquí, si yo quiero expresarlo en la base que estoy eligiendo, tengo que escribirlo así, de alguna manera. Mira, hay una A que lo escriba con 1, 0, 2, más P con 1, 1, 2. Okay. Más C por el vector, tercer vector que es 1, 0, 0. Y si encuentro esos A, B y C existen. No sé cuáles son porque tengo que resolver unas ecuaciones, porque tengo que poner que la primera componente 3 vale A más B más C. A más B más C. Y la segunda componente, que es el 2, vale B. Ah, eso es fácil porque tiene un 0 y aquí también tiene un 0. Así que el B vale 2. Por lo tanto, el A más, entonces esto vale 2. Y el A más C vale 1. Entonces aquí tengo B igual a 2. A más C vale 1. Y la última ecuación es A por 2 más 2 por B más C por 0. Entonces aquí me va a dar, este tiene que darme el 2. Bueno, wait a minute. Yes. ¿Está bien hecho? Sí, porque C con 0. Entonces esto tiene que darme el último coeficiente, que es el 2. Entonces A más B vale 1. Pero el B vale 2, así que el A vale menos 1. Entonces de aquí saco todos los valores. ¿Qué saco? Ahora saco entonces, aquí que el A vale menos 1. El B vale 2 y el C tiene que valer 1 menos A, es decir, 2. Ahí encontré los coeficientes. Entonces ahora sí que puedo encontrar la matriz en esta base, que no va a ser diagonal la matriz. Bueno, pero no va a ser tan terrible tampoco. Algo va a tener, algo le va a... No escribir con azul en esta pizarra. Ya bueno, son accidentes. Okay. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué estoy haciendo? Entonces estoy calculando la matriz. Entonces ahora la matriz de mi T en esta va a ser P. ¿Cuál va a ser? T del primero va a ser igual, va a quedar el mismo, así que T1. T del segundo va a ser 2 veces el segundo, así que 0, 2, 0. Es casi diagonal. Y el último, T del último va a ser escrito en términos de la base con los coeficientes que están aquí. Menos 1, 2, 2. Entonces la matriz no me salió diagonal, ¿no? Pero por lo menos me salió triangular, porque pude hallar 2.
dos valores propios, dos vectores propios. ¿No? Y en la última columna, elegí cualquier vector al azar. Y entonces aquí ya no, si estos fueran 0, sería diagonal, pero esta no es diagonalizable, esta matriz. Y lo menos malo que encontré fue esto. En todo caso, esa matriz es más simple que la original. Porque la original, Profe, sí, entonces la nueva matriz que se encontró es equivalente a la original, o tendría que reescribir toda es la equivalente. transformación lineal. No, esta es equivalente, porque esta es equivalente con la original. Existe una matriz invertible, que es la matriz de cambio de base, que cambia la base canónica con esa, que me hace esta operación. Y la A, no sé si esta es P aquí y P inversa allá o al revés, ya, pero una de esas vale. Y recuerden que la A original era esta. Esta es la matriz original. Esta es la matriz del operador expresado en la base canónica en esta matriz. Yo encontré otra base, B, que no es la canónica, donde la matriz es un poco más simple. Por lo menos es triangular superior. Y no le alcanzó para ser diagonal, porque no es diagonalizable, porque me quedé corto con el espacio propio, tenía el valor propio que estaba repetido me dio un solo vector. Por eso. Entonces, claro, algo hice, porque fíjate que si yo te pregunto cuál es el determinante de esta, no es claro cuál es. Pero es que esta tiene el mismo determinante que esta, así que esta tiene el determinante 4. 1 por 2 por 2. Esta tiene el determinante 4. Son equivalentes las matrices. O sea, la única diferencia entre las matrices es que se difieren por una matriz de cambio de base, que es la que cambia la base canónica por la base P. Ya, pero como ustedes ven, aquí tenemos un caso donde la matriz no era diagonalizable, ¿no? Profesor, tengo Dígame. una duda. Ya, En la matriz de la transformada de la base, espera. La matriz de la transformada de la base, ¿qué estás diciendo? No entiendo. es la matriz T, La matriz de T. correcto. La T no cambia, la T es el operador lineal, lo que puede ir cambiando es la base que yo elija acá abajo. Ah, ya, perdón, disculpe, me expresé mal. La base. La base. Ya, usted utiliza solo por decirlo así, las constantes que acompañan a los vectores propios, ¿cierto? Tú te refieres a los valores propios. Correcto, a los valores propios. Esos son los que aparecen en la diagonal. Y, por ejemplo, usted en la segunda matriz, para el... Esta es la primera y esta es la segunda. Esta es la segunda para ti. ¿Sí? Perdón, no, para el desarrollo de la segunda pizarra. En la segunda pizarra, usted utiliza... Esta es la matriz original, la A. Correcto. En la segunda línea, segunda matriz, exactamente. Usted utiliza... Sí, usted saca como factor el 2, ¿cierto? Ya, y esto no te quedó claro. Claro, esta parte no me quedó clara. Ya, ¿por qué? Porque, buena pregunta, excelente pregunta. ¿Sí? Recuerden que este vector fue el vector propio asociado con el valor propio lambda igual a 1. Y este vector fue el vector propio, el único que conseguimos asociado con el valor propio lambda igual a 2. Ah, ya. Por lo tanto, yo sé que cuando a este vector le aplique la A, yo sé que va a salir 2 veces él. Porque Correcto. así lo calculamos. Por eso aparecen 2. Sí. Sí. Ya, Y, sí. claro, lo que usted hizo en esa parte de la pizarra era comprobar que se cumpliera la propiedad y las igualdades. Claro, yo comprobé que todo está bien, que no hay ningún error, que realmente este era realmente un vector propio asociado con lambda igual a 1, porque aquí está el 1, yo no lo escribí, pero sí está escondido aquí. Correcto. Claro. Y verifiqué ese también. Así es.
Y el último lo elegí al azar nomás, 1, 0, 0, y me dio algo que afortunadamente no era tan complicado porque resultó más o menos fácil hallar esto. Y bueno, y la conclusión es que me da la tercera columna, no me da 0, 0, 2. Me da algo más complicado, pero lo que aquí seguro que aparece es el valor propio que está repetido. Ya, genial. ¿Está Bien, claro? profe. ¿Ahora quedó Sí, claro? clarito como el agua. Gracias. Excelente, ya, ok. Entonces, mira, más adelante, cuando nosotros nos rindamos y veamos que hay algunas matrices que no son diagonalizables, pero por lo menos van a ser triangulizables. Y siempre vamos a poder triangulizarlas si estamos sobre los complejos. Entonces, por eso es que yo hice este ejemplo y llegué hasta acá, que es más de lo que está en el libro en este punto, porque después hallar formas triangulares va a ser importante. Cuando la matriz no es diagonalizable, uno dice, ya, bueno, está bien, no me resultó, pero por lo menos encontremos una forma triangular. Y aquí encontré la forma triangular. También es importante la forma triangular. Eso, borrar. Vamos a borrar todo para hacer el ejemplo 3. Vamos a dejar todo esto limpio, ojalá, para hacer el ejemplo 3. Profe, Dígame. yo entiendo cómo se hace todo y cómo se llega. O sea, entiendo todo, pero no comprendo cuál es la ventaja de llegar a otra matriz con una base distinta y que hace que la matriz sea más simple. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Quizá en este curso no se va a ver mucho la ventaja. Bueno, aparte de calcular determinantes y hacer cálculos que simplifican los cálculos, etcétera. Pero, por ejemplo, si tú estás en física, en algún momento vas a tener que tomar un curso de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y de repente vas a tener que resolver ecuaciones diferenciales con exponenciales de matrices. ¿Ya? No me acuerdo cuáles son. ¿Ya? Entonces, cuando tengan que calcular para resolver ecuaciones diferenciales la exponencial de una matriz, ¿ya? Entonces eso es complicado en general, pero si la matriz A es diagonal, esto va a ser la matriz de las exponenciales de los coeficientes diagonales. Entonces, hay algunas ecuaciones diferenciales donde uno tiene una matriz aquí A, y entonces sería bueno hallar una forma diagonal, porque entonces si yo me encuentro una forma diagonal, voy a obtener el mismo conjunto de soluciones de la ecuación diferencial, y esta exponencial de la forma diagonal, esta sí la puedo calcular, porque es simplemente la exponencial de los elementos de este curso. ¿Ya? Y entonces tengo mi solución de la ecuación diferencial. Ese tipo de aplicaciones que se tienen más adelante. ¿Okay? Por eso es importante, entre otras cosas. Vamos a ver más ejemplos de cómo hacer esto. Otras aplicaciones, a ver, otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo otra aplicación que va a aparecer probablemente en la prueba 1. A ver si te puedo hacer esto bien, ¿ok? Porque estoy trabajando de memoria. Ok, so. Cinco. No sé si me va a funcionar esto. Bueno, pero tendría que ver alguna prueba. Vamos a ver alguna prueba. Después vamos a ver algunos ejercicios en particular. Por ejemplo, si me dan esta matriz, calcular la potencia enésima. Entonces, ya bueno, calculemos al cuadrado, pero es un segundo error de muela, porque si yo calculo al cuadrado, 1 más 2 me va a dar 3 acá, después tengo 2 más 6 me da un 8, 1 más 3 me da un 4, me da 2 más 3 por 3, 9, 11, y si calculo la potencia tercera, la tercera potencia se va a complicar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo diagonalizo? Supongamos que esta es diagonalizable, la elegí al azar, no sé si es diagonalizable. Supongamos que es diagonalizable. Entonces significa que de la forma P a la menos 1, por una forma diagonal por P.
Y si la elevo a la n, bueno, esto es simplemente elevar la diagonal a la n. Y esto sí es fácil porque es diagonal. Entonces, todo lo que tengo que hacer allá en la parte P, cambio de base. Y ahí tengo otra aplicación de la diagonalización. Es importante. Por ejemplo, si uno está trabajando con ondas, no sé, porque le va a calcular, o haciendo otra aplicación práctica, tengo que llevar una matriz de 3×3 a la n para poder hallar la amplitud de ondas de mi problema. Entonces, bueno, ahí diagonalizo la matriz primero antes de calcular la máxima potencia y hago esto. Tiene un montón de aplicaciones. Lo que pasa es que estamos recién empezando, no se ven aún. Profe, Dígame. las P eran las matrices de los vectores propios, ¿no? Sí, porque es la matriz de cambio de base, entonces van a tener colgados los vectores propios. ¿Y cómo era el orden en que se ponían? Eso lo vamos a ver después, porque estamos recién empezando, ¿ya? Hay que tener paciencia. Estoy muy impaciente, joven, muy impaciente, ¿ya? Típico de la juventud, así que hay que esperar, ¿eh? Con calma, ¿ya? Bien. Recuerde que hay muchos estudiantes en este curso que no son tan, que no conocen tanto como tú sobre este tema, ¿ya? Entonces, pues tengo que ir despacito. Ok, so, ¿dónde iba yo? Ejemplo, hagamos un ejemplo, otro ejemplo, el ejemplo 3. Eso vamos a estar, ejemplo 3. Se me escapó el ejemplo 3, ¿dónde? Aquí está. Hay que usar azul en este. Ejemplo 3. A igual. 5 menos 6 menos 6. 1, 4, 2, 3, 6, menos 4. Tengo otra matriz. Completamente diferente a la de ejemplo 2, porque ejemplo 2 tenía un 3, menos 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 2, menos 2, 0, no me acuerdo, ya, pero esta es otra, completamente diferente esta matriz. Ya, pues, hagamos lo mismo, pues, calculemos el característico. Menos 5, 6, pero no me he equivocado en ningún signo, porque si me equivoqué en un signo que les pongo, pues no puedo encontrar la solución. ¿Está bien? Yes, está bien. Ok, so, menos 5, 1, x menos 4, menos 2, menos 3, 6, x más 4. Ya, calcular esto. A ver, veamos si que lo obvio funciona. A esta columna del resto de esta. Le damos 0 acá, aquí me da x menos 4 más 2, x menos 2. Aquí me va a dar 6 menos x menos 4. Ya, esta tiene cara de funcionar. Entonces debe ser C2 menos C3. X menos 5, 1 menos 3. Esto no cambia. Este sí. Este menos este. X menos 4 más 2 me queda x menos 2. Aquí tengo 6 menos x menos 4, 2 menos x. Esta es la última, queda igual porque no estamos alterando, estamos alterando la segunda columna. Entonces aquí tengo un x menos 2, factor común. 2, y aquí me queda la matriz. 0, 1, menos 1, 6 menos 2x más 4. Y a esta fila le sumo esa. F2 más F3. No olvidarse de este menos 2 que aparece. Y ahí dije que la segunda le iba a sumar a la tercera. O sea, la primera fila no cambia. A esta le sumo esta, menos 2. A esta 0. X más 2. Es. Tengo menos 3, menos 1, X más. Ya. Ahora tengo una pura 0 y me queda la última. ¿Y es en qué posición está ese menos 1? Está en la posición 3, 2. Por lo tanto, un signo menos que hay que meter ahí. Tengo que meter un signo menos. Profe, ¿Pregunta? después de restar la columna 2 con la columna 3, en la tercera columna queda un 6, un menos 2. ¿Y cuál es el otro término? Este X más 4. Ah, ya. No se ve nomás, un problema visual. Ahí está.
Aquí está el mismo, ¿ya? No, esto no cambia. Porque estoy operando sobre la segunda columna, entonces no cambia la tercera. La copié, ¿no? Y ahora voy a calcular este determinante. Se me va a quedar x menos 2. Y ahora tengo un determinante de 2 por 2 con signo a negativo acá, pero que la posición también da negativo, entonces me da positivo. El determinante de 2 por 2 es positivo. Claro, y este de 2 por 2, piñufla, este se puede hacer a mano. Así no tengo por qué ser más operación elemental, tendría que ser ordinario, ¿ya? Entonces hay que igual calcular nomás. A ver, ni si. ¿Qué me va a quedar aquí? X menos 5. X menos 5, X más 2, menos, pero que hay un más, un menos, así que más 2 por 6. 2. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar X menos 2. Aquí va a quedar X cuadrado más 2 menos 5 menos 3X menos 10 más 12 más 2. Entonces, este compadre me parece que es X menos 2 por X menos 1, ¿no? Y cuadrado menos 3X menos 3. Bien. Ahí sí está factorizado. Digo el X menos 1 primero. Sí, pero este recuerdo haberlo visto antes, pues. Este es el mismo característico de la matriz anterior. Este es el característico del ejemplo 2, igual al característico del ejemplo 2. Así que, bueno, aquí tenemos dos matrices completamente diferentes. Las del ejemplo 2 y las del ejemplo 3 son diferentes, pero tienen el mismo polinomio característico. Puede suceder que dos matrices completamente diferentes tengan el mismo polinomio característico. De aquí hay un ejemplo. Ya. Pero ya sabe lo que tengo que hacer ahora. Tengo que hallar los espacios propios asociados al 1 y al 2. Está repetido. En el ejemplo 2, bueno, aquí los espacios propios van a ser completamente diferentes porque la matriz es diferente. Pero yo sé que este me va a dar un vector propio. Y este puede darme 1 o 2, no lo sé. En el ejemplo 2 me dio uno solo. Ahora no sé cómo me irá a ir de acá. No sé qué cuánto voy a obtener. Ok, so. Borrar estos, este no. Todo lo demás sí, porque estas son las que yo realicé operaciones, así que son inútiles para lo que quiero. Por lo tanto, ya se puede ir a la basura. Basura se fue. Basura. Y ahora voy a calcular los espacios propios con x igual a 1 primero. Entonces tengo que hallar el espacio 1 de la matriz con x igual a 1, menos 4, 6, 6, 1, menos 3, menos 2, menos 3, 6, 5. Estoy poniendo x igual a 1. ¿Ya? Y entonces tengo que hacer las operaciones elementales. Aquí voy a poner el 1 en primer lugar. Y menos 4, 6, 6, menos 3, 6, 5. Este tiene cara de ser un múltiplo. No, ¿cuál será múltiplo de cuarto? O sea, no hay nada. Este sí lo multiplico por 4, no, ¿verdad? Vaya, no me habré equivocado en algo. No, está bien, hay que seguir operando nomás. Entonces, seguramente aquí voy a tener que, va a haber por lo menos una fila 0, no sé cuál es. Ya, pues hagamos esto. No puedo borrar. Ok, so, lápiz rojo. Yes, lápiz rojo. Y ahora con esa voy a usar, a este le sumo 4. A este le sumo 4. A este le sumo 4. A este le sumo 3. A este le sumo 3. Yeah. A este le sumo 3. Bien, entonces, si a esta la divido por 2, me da exactamente esta.
Por lo tanto, puedo preservar esta y esta se va a ir al 0, 0, 0. Y esta me queda en segundo lugar y le cambio el signo, porque no me gustan los negativos. Y me discrimino contra los negativos. Ya, dígame. ¿Pregunta? No, nada, pensé que No, está bien. había un error, pero No, no, nada. no, tuve suerte. Lo hice bien por esta ocasión lo hice bien. No me he equivocado aún. Estamos bien. Entonces aquí tengo las ecuaciones, me queda x menos 3y menos 2z igual 0, 3y más z igual 0. Dice que aquí que tiene que dar, bueno, no lo sé porque no hemos demostrado el teorema, ya vamos a ver el teorema que dice que realmente tiene que dar un solo vector. Ok, so, aquí tengo z igual menos 3y. Y aquí arriba me queda x menos 3y menos 2z, pero es que z vale menos 3y. Igual 0, entonces aquí me va a quedar x negativo, negativo, 6 positivo, me da más 3y igual 0. Entonces me va a quedar que el x vale 3y negativo también. Entonces aquí va a dar un solo vector. El B1, vector B1 va a ser cualquier valor que yo le dé a y es salvo el 0, porque si doy valor 0 da puro, no es, el 0 no está permitido. Voy a dar valor y igual a 1. Y entonces el x tiene que ser menos 3 y el z tiene que ser lo mismo. Y como no me gustan los negativos, le voy a cambiar aquí y le voy a poner el valor menos 1. Entonces aquí me va a quedar 3 positivo y 3 positivo. Aquí tengo un vector 3, menos 1, 3. Ya. Listo. Y ahora hagamos lo mismo, pero con el otro valor propio, el que causa problemas, el que está repetido. Ok, so, está repetido, está repetido. Oh. Era el 2. 2 va a quedar menos 3, 6, 6, 1, menos 2, menos 2, menos 3, 6, 6. Mira, esta última fila lo mismo que la primera. Y si a la segunda yo la multiplico por negativo 3, me da justo la primera. Oh, entonces me queda esto. Dos filas 0. Unidad 2. Es decir, la dimensión del espacio propio es 2. Es decir, voy a obtener dos vectores. LI. Dos vectores propios. ¿Cuáles son? Cualquier par de vectores que satisfaga la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? La que voy a escribir ahora. Vamos a hacer espacio aquí primero, ¿ya? Ese se queda ahí porque lo necesito. O sea, la ecuación, ¿cuál va a ser? X menos 2y menos 2z igual 0. Cualquier par de vectores LI que satisfaga esto, esta ecuación, voy a estar listo. Y aquí, bueno, para simplificar la vida, mejor escribo esto del otro lado. Entonces, cualquier par de vectores que satisfagan esto, entonces voy a elegir, a ver, lo obvio. Voy a elegir y igual 0 y z igual a 1. Y igual 0 y z igual a 1. Y entonces el x va a valer 2. Entonces, ¿qué hice aquí? Para este elegí y a 0. Puedo elegir cualquiera, pero voy a elegir ahora otro. Para que sea el y, voy a elegir el z igual a 0. Y el y igual a 1. En ese caso, el x va a ser 2 nuevamente. Así que ahí tengo dos vectores. Arbitrariamente yo puedo elegir otros valores. Ya puedo elegir, no sé, puedo elegir y igual a menos 1, z igual a 4, y después ir cambiando. Con tal de que me salgan dos, con tal de que se satisfaga la ecuación, voy a tener dos vectores propios y que sean el y. Y estos son el y porque tienen 0 en lugar de intercambiados, ¿cachai? Pero esa elección es arbitraria.
El espacio propio tiene dimensión 2, es un plano, y un plano tiene una cantidad infinita de vectores que lo generan, pares de vectores. La base de vertical. Ya, pues entonces ahora que tengo mi base B. 3 menos 1, 3. Ahí está mi P1. Aquí tengo el 2, 0, 1, 2, 1, 0. Ahí tengo 3 vectores propios. Yo sé que este es un vector propio asociado al valor propio 1. Así que si le aplico la T, me va a dar el coeficiente correspondiente, que es 1. Y el resto 0. Si yo le aplico la T a este, me va a dar el coeficiente correspondiente, que es el valor propio, que es 2. Y el resto 0. Y si lo hago lo mismo con este, va a dar. De ahí encontré la forma diagonal. Y esta, al contrario del ejemplo 2, esta matriz, el ejemplo 2 era lo mejor que podíamos obtener, era una forma triangular. En este caso, realmente obtengo una forma diagonal. Y es interesante porque esta matriz y la del problema 2, el ejemplo 2 y el ejemplo 3, tienen el mismo polinomio característico, los mismos valores propios, con las mismas multiplicidades. Sin embargo, una es diagonalizable y la otra no lo es. Esta sí lo es. El 3 es, y la anterior no lo era. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el teorema? ¿Cómo yo distingo una de otra? Dice lo que vamos a ver a continuación. Tengo la mano, si no vamos a manchar toda la ropa, ¿ya? Ya vuelvo. Hace un ratito uno de ustedes me hizo una pregunta, Rodrigo, no fue Rodrigo Allende, o Matías, quien me hizo una pregunta de ¿para qué sirven estas cuestiones de diagonalizar? Le di algunos ejemplos sobre exponenciales de matrices y también sobre potencias enésimas de matrices. Bueno, ahora recordé también que si uno considera la sucesión de Fibonacci, yo les mencioné la sucesión de Fibonacci a los estudiantes que tomaron álgebra de geometría analítica conmigo el año pasado. No, el semestre pasado. El semestre pasado hicimos álgebra de geometría analítica. Ah, pero con ustedes ya fue hace tiempo, el año pasado, ustedes son mayores ya. Pero en álgebra de geometría analítica, en algún momento mencioné la sucesión de Fibonacci, que tiene hartas aplicaciones. Y uno puede hallar una forma general, la fórmula general para el término enésimo de la sucesión de Fibonacci, diagonalizando una matriz de 2 por 2 apropiada. Y ahí hay otra aplicación de la diagonalización. Entonces, tiene muchas aplicaciones esto de la diagonalización. Hay un montón de aplicaciones, es cosa de verlas todas de los años pasados. Ya, ok, entonces, todo esto que hemos visto ahora han sido ejemplos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver cuál es el trasfondo, la teoría de lo que, por qué pasan las cosas que están pasando. ¿Ya? Entonces, ahora ya vamos a ver algunos teoremas más sofisticados. En el rato que me queda de clase, 20 minutos,
vamos a ver por lo menos un teorema. Ya definimos lo que eran los polinomios de los valores propios, polinomio característico. Vimos que los valores propios eran las raíces del característico. Ok. Y lo que no hemos visto, que es importante, y yo lo mencioné, pero hay que verlo alguna vez, el siguiente lema. Lema. Una forma. Lema. Matrices similares. Pero recuerden lo que bueno, lo voy a recordar en la demostración. ¿Qué significa que las matrices sean similares? Matrices similares tienen el mismo polinomio característico, tienen el mismo polinomio característico. Determinante de x menos a. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Profe, Dígame. ¿es un teorema o no? Es un lema. Lema. Yes, un lema es un resultado preparatorio que se va a usar para demostrar algo más importante, un teorema. Es algo que necesitamos. Se llama lema. Lema. Matrices similares tienen el mismo polinomio característico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la matriz B sea similar con A. Significa que la matriz B va a ser P inverso AP. ¿No? Similar a A. Una matriz B se dice que es similar a A si es que es de esta forma. Difiere de A por la multiplicación P inverso de la derecha e izquierda. Si esa es una matriz similar, es decir, difiere por una matriz invertible de A. Por ejemplo, una matriz de cambio de base sería invertible. Ese es similar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el determinante. Perdón, el característico. Voy a calcular el polinomio característico de B. Quiero compararlo con el característico de A. Bueno, pero esto es xi menos B, es P inverso AP. ¿Ya? Pero que aquí esto yo lo puedo escribir así, pues P inverso xi menos A por P. ¿Será cierto? Bueno, veamos. Recuerden que hay que tener cuidado con las multiplicaciones de matrices que no conmutan, ¿ya? Y que importa el orden. Así que la P multiplica todo esto, pero por la derecha. Así que me va a quedar X y identidad por P es P nomás. Así que A por P. Por P inverso. Y ahora el P inverso multiplícatelo por la izquierda. Entonces aquí va a quedar pero es que el X es un número, una variable. Entonces se conmuta con cualquier matriz porque es un X chico nomás. Entonces va a quedar aquí X P inverso por P. Es la cantidad de lugar nomás. Menos. Y ahora la P inverso multiplica por la izquierda. Así que P inverso a P. Se recupero lo que tenía porque esto que está aquí es XI menos B. Entonces simplemente estoy comprobando que todas estas igualdades son ciertas. Acabo de comprobarlo. Pero por supuesto que aquí lo que me interesa a mí entonces ahora es usar el hecho de que el determinante es multiplicativo. Ese va a ser el determinante de P inverso por el determinante de X y menos A por el determinante de P. Y como estos son números nomás, ahora sí los puedo reordenar a la pinta mía. Todos son números. Ya, el determinante de P a la menos 1, que el determinante de P a la menos 1, y este lo pongo junto a él, y este lo pongo al final, el otro. Bueno, pues este se multiplica en la 1, así que me queda XI menos A. Entonces da lo mismo que el polinomio característico de A. Así que el polinomio característico de B es lo mismo que el polinomio característico de A. Entonces, si ustedes quieren una fórmula más breve,
de todo esto es la siguiente fórmula. El C de P y lo mismo que el C de A de E. Eso. O sea que no importa que la A yo la cambie por P inverso AP. El característico va a ser el mismo. Es una polinomio. O sea, matrices similares tienen el mismo polinomio característico. Ese es el contenido del lema. Y que va a ser útil para algo que voy a demostrar pronto. Profe, ¿Ya? antes de que borre la pizarra, ¿Ya? no entendí de dónde sacó el p elevado a menos 1 en la... P elevado a menos 1. abajo. Este que está acá, Sí, ese. es simplemente una factorización. Mira, y te voy a explicar cómo. Te voy a verificar. Entonces, lo voy a hacer de otra manera. ¿Ya? Aquí estamos bien. Entonces ahora yo a este no le voy a hacer nada. Le voy a dejar P a la menos 1 a P. Pero a este lo voy a modificar. Y lo voy a modificar así. Esto claramente me está permitido el signo igual, porque, bueno, aquí no cambió nada. Y el cambio que hice aquí realmente es un cambio cosmético nomás, porque esta X y no es una matriz diagonal, porque esta es la matriz X de la identidad, X es la diagonal principal y el resto es puro cero. Esta matriz conmuta con cualquiera, entonces esta yo la puedo cambiar de orden, y aquí va a quedar P inverso por P y la identidad voy a volver acá. ¿No? Eso es un truco. Ah, ya. Y Ya ahora, entendí, profe. entonces, el P a la menos 1 lo factorizo como está a la izquierda aquí y a la izquierda acá, lo puedo factorizar a la izquierda. Y ahora el P que multiplica a la derecha aquí, multiplica a la derecha acá, lo puedo factorizar a la derecha. Y lo que me queda adentro es esto. Y ahí, entonces, hice todo eso. Y sea el truco. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí, está bien. Bien. Me la compra. Qué bueno. Ok, borrar esto, porque aquí necesito espacio. Ok, pero yo necesitaba esto. Dice, este lema, ¿para qué demostré el lema? Dice, este lema nos permite darle un sentido a la definición del polinomio característico de T. Si yo me doy CAT, eso es todo. Ese es el único objetivo del lema. Entonces, el único objetivo del lema es darle sentido a la siguiente definición. CAT de P en B lineal y sea A la matriz de T en cualquier base. Sea T lineal y sea A la matriz de T en cualquier base fija, cualquier base B. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la A es la matriz de T en esta base. Entonces yo definición, el polinomio característico de T, del operador T, yo lo defino como el polinomio característico de esta matriz. Dice, espera, profe, un momentito, no se la compro, porque usted aquí eligió una base, eligió una matriz al arbitrio, completamente arbitraria y eligió cualquier base. Entonces esto no está bien definido porque aquí tengo una transformación T y aquí aparece una matriz específica en una base específica. Ah, bueno, pero esto tiene sentido porque si yo elijo otra base y elijo otra matriz, es decir, elijo otra base y elijo la P
voy a hacer la matriz de P en esta otra base. Así que aquí cambié la base, me da otra, no me da la matriz A, me da una P. Ah, pero esta P es P inverso AP. Esta matriz P es la matriz de cambio de base, es la matriz de la identidad, la fase P de prima, o al revés, no sé cuál es cuál, ¿ya? Pero son similares. Y entonces el lema dice que esto es lo mismo que característico, esta fórmula dice lo mismo que característico en B, con respecto a B. Entonces no depende, está bien definido, ¿no? Esta es una buena definición, no depende de cuál base yo elijo, gracias a esta fórmula, ¿ya? Ese es el objetivo del lema, darle sentido a la definición del característico del polinomio característico de la transformación P en cualquier base. A propósito, bueno, eso lo vamos a ver, no voy a comentar lo que tenía en la cabeza en este momento, porque quiero seguir el libro con un cierto orden, porque si no esto va a ser muy caótico. Entonces ya hice los ejemplos para dejarlos tranquilos a ustedes de que vamos por buen camino, pero ahora voy a seguir un poco más de cerca los teoremas del libro, como les digo, para tener un cierto orden. Okay. Entonces aquí hay un comentario, importante. Entonces, supongamos que T es diagonalizable. O sea, T de T en B, voy a suponer que es diagonalizable. Ya vamos a ver qué consecuencias tiene este hecho sobre la forma específica que tiene el polinomio característico. Y se suponga que T es diagonalizable. T y suponer que T es diagonalizable. O sea, T de B en B y suponer que es diagonalizable. Entonces, sean C sub 1. A propósito, voy a usar la notación del libro, no voy a llamarlo lambda 1 hasta lambda k, porque si empiezo a cambiar la notación y decirla con la del libro, va a quedar lejos, ¿no? Sean C1 hasta C sub k, los valores propios distintos. Los valores propios distintos. Por eso uso K y no N, porque a lo mejor no voy a tener N. Recuerden que N es la dimensión. A lo mejor no voy a tener N valores propios distintos. Va a haber una cierta cantidad. Por ejemplo, en el ejemplo 3, tenía dimensión 3, pero tenía dos valores propios, ¿no? C1 y C2. Pero los únicos dos distintos eran 1 y el 2. Y el 2 aparecía dos veces, estaba repetido. Sean C1 hasta C, los valores propios distintos. Ok. Ya, ¿y con eso qué? Profe, Bueno, dígame, pregunta. lo que está escribiendo ahora es una definición. No, Pues, es un preámbulo para un enunciado, que no va a tener la forma de un teorema general, sino que simplemente es una observación importante. Okay. Sean los valores propios distintos, entonces existe una base que diagonaliza. Existe B base de B, tal que la matriz de T en esta base va a ser diagonal. Y por supuesto que va a ser diagonal y va a tener, porque es diagonalizable por hipótesis. Existe una base tal que la matriz es diagonalizable, pero que estos valores propios van a aparecer repetidos una cierta cantidad de veces en la diagonal. Entonces le voy a escribir así, C sub 1 por I1, donde I1 es una matriz de identidad de un cierto tamaño. Y aquí viene C sub 2 y sub 2. ¿Cuál es el tamaño? Depende de cuántas veces
aparezca repetido el valor propio C1. Va a ser exactamente ese tamaño la multiplicidad algebraica del valor propio. Aquí llega C sub K y sub K. Y afuera, puro C. ¿Ya? Entonces, la I sub J va a ser una matriz de identidad de DJ por DJ. So, la I sub J es matriz identidad de DJ por DJ. Un cierto tamaño de J cuadrado, ¿no? De cuadrado. Identidad. ¿Ok? So, dice, a partir de esta matriz vemos dos cosas. Primero, el polinomio característico. Recuerden ustedes que el polinomio característico de T no depende de la base que yo use. Entonces, el polinomio característico va a ser el determinante de X y la I en este caso que estoy mencionando es la identidad N por N. Ese va a ser X y de N por N menos esa matriz. Si yo hago esto, va a quedar aquí. Aquí va a quedar X menos C1, X menos C1, X menos C1, D1 veces. D1 veces repetido. Y aquí similar, entonces aquí va a quedar X menos C1 a la D1. Aquí va a quedar X menos C sub K a la DK. Entonces, estos Ds que aparecen ahí es el número de veces que aparece repetido el valor propio. Entonces, dice... Profe, dígame. dice que el polinomio característico es igual a X, la identidad, pero dice identidad 1. De N por N. Identidad N. Ah, ya. N, sí, N por N. Porque aquí tengo, estas son más chicas. Desde J por DJ, por eso es que es importante eso. Ok, so, se me perdió la página, ¿dónde estaba? Vemos dos cosas. Primero, que el característico para T es producto. Y aquí hay algo importante, porque si es diagonalizable, el polinomio característico es necesariamente un producto de factores lineales, repetidos, una cierta cantidad de veces, pero factores lineales. O sea, no puede suceder que aquí aparezca un polinomio cuadrático irreducible, son todos lineales. Es una condición fuerte, es una consecuencia fuerte del que sea diagonalizado. Entonces dice, si el cuerpo en el cual estoy trabajando, si F es algebraicamente cerrado, por ejemplo, si F son los complejos, todo polinomio se puede escribir de esta manera, porque el cuerpo es algebraicamente cerrado. Yo siempre, no hay polinomios irreducibles de grado 2 en un cuerpo algebraicamente cerrado, no sé, son todos de grado 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que para yo aumentar mis posibilidades de que una matriz sea diagonalizable, me convendría trabajar sobre los complejos, porque así yo sé que todo polinomio particular y característico va a tener esta forma. Va a ser el producto de factores lineales. Así que es una cosa interesante. Dice, sin embargo, si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, no estamos en este caso, entonces estamos citando una propiedad especial de T, cuando decimos que el polinomio característico tiene una tal factorización. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, singulariza o hace que los test diagonalizables sean especiales. Necesitan tener un polinomio característico así, factorizado, como factores lineales, producto factores lineales. Y como el tiempo se me acaba, no puedo seguir mañana a la clase de las 2:30. Vamos a continuar con esto, ¿ya? Así que ahora vamos a parar aquí, parar, y mañana sigo, ¿ya? Ok, fue un placer, muchachos. Ok, hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe, cuídese. Chao, igual.